patología, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi convencional es una neoplasia y relacionada así con infecciones virales y factores genéticos. Convencionalmente, estos se manifestaban en pacientes de origen mediterráneo y en África, ¿sí? Y no había, prácticamente no había en otras partes del mundo, ¿sí? Y fue una de las manifestaciones iniciales, pues, en el sarcoma de Kaposi, ¿sí? Que, que empezaron a llamar la atención cuando se descubrió el VIH, porque empezaron a ver sarcoma de Kaposi por otras partes del mundo donde, pues, no había, ¿no? Fueron las manifestaciones iniciales. Y como lo menciona Marcela, o sea, aquí vemos y vamos a ver la respuesta. ¿Por qué ahorita ha disminuido el sarcoma de Kaposi? Porque generalmente ahorita con las terapias retrovirales, o sea, al mejorar la inmunidad con las terapias, disminuyen estas patologías, porque vamos a ver que hay otras que tienen que ver con la inmunodeficiencia, que ahí sería otro grupo de padecimientos, pero estos que directamente tienen que ver con la inmunidad, pues sí han disminuido con los tratamientos actuales. Entonces, esa es la importancia de entender. Entonces, por eso estos se consideran así como un poquito como marcadores de la enfermedad. Uh-huh. Ok, la siguiente, por favor, Adri. Y nos vamos a dar cuenta igual que estas manifestaciones cutáneas se van a estar relacionados con los antígenos de histocompatibilidad. Y, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi se va a relacionar con los antígenos leucocitarios humanos, que es el DR5, y la linfadenopatía, que es otra manifestación cutánea que se presenta con el antígeno leucocitario de histocompatibilidad B35. La siguiente, por favor. Okay, y como les platicaba al inicio ayer, que el síndrome inflamatoria de reconstrucción inmune, va a depender de la restauración del sistema inmunitario y esto va a ocurrir al inicio de la terapia antirretroviral y pues se da por enfermedades, bueno, a causa de esto se ha descrito que vienen las enfermedades virales por micobacterias y hongos y también puede llegar a presentarse enfermedades no infecciosas. La siguiente, por favor. Ok, y también dentro de la epidemiología se ha demostrado que se ha encontrado un nuevo serotipo que es el VIH2. Esto se ha encontrado en África Occidental y va a generar un modelo epidemiológico similar al que se observa en África. Y pues igual la infección se va a transmitir por contacto sexual, transfusión sanguínea y transplacentaria. La siguiente, por favor. Bueno, ahorita ya con lo epidemiológico y vamos a centrarnos un poco de manera de resumen a la historia natural de la enfermedad. Vamos a ver que el SIDA se va a caracterizar desde el inicio, desde una fase aguda, una crónica y hasta crearse la enfermedad que es el SIDA. Pero empieza con esa transmisión del virus hasta llegar a ser el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. Bueno, esta fase aguda va a comprender desde el momento de contagio hasta que va a ocurrir la seroconversión y esto ocurre mayormente en más del 50% de los casos de manera asintomática. Como les había platicado al inicio, hay personas que van a llegar al consultorio y no van a saber que están infectadas por este virus y ya van a empezar a presentar las manifestaciones cutáneas. Y durante esta etapa lo que va a existir es una replicación viral que va a tener un aumento e intensa infección de los linfocitos CD4. La siguiente fase va a ser la fase crónica o una infección asintomática. Aquí la infección permanece latente, siendo el reservorio del virus los ganglios linfáticos. Y pues ya en esta etapa tiene una duración que se aproxima a partir de 1 a 10 años y van a haber variaciones según la capacidad del sistema inmune de cada linfocito. Y pues ya la última etapa, que es el SIDA, que se caracteriza por una inmunodeficiencia grave. Esto se va a caracterizar porque los recuentos de los linfocitos CD4 son menores a 200 células sobre microlitros.
y cuando los reencuentros de linfocitos va a dar este deterioro de la respuesta inmune frente al virus con replicación viral acelerada, y pues esto va a hacer que ocurra una destrucción progresiva del sistema inmune. Sí, y aquí vemos que, por ejemplo, en la fase aguda, pues hay estas manifestaciones cutáneas en un porcentaje relativamente importante y tenemos que estar muy atentos porque si no lo detectamos en esa fase y el paciente cae en la fase crónico asintomática, pero pues ahí va a ser transmisor, digamos, de la enfermedad, aunque él esté asintomático o ella esté asintomático, ¿no? Y ya lo otro, pues ya cuando se encuentra comprometida, digamos, la inmunidad, ya vamos a ver lo demás. Pero en la fase aguda, en la fase crónica, hay, en la fase sí, ya de SIDA, pues muchas manifestaciones cutáneas, a veces se refiere, como lo decía Marcela, a más del 90% de los pacientes, ¿no? Sí. Así es, doctora. La siguiente, por favor. Bueno, y para plantear y hacer un poco más el diagnóstico, se han utilizado y se han utilizado clasificaciones. Estas clasificaciones vienen desde 1993 y pues la primera clasificación que se propuso fue revisada ante adolescentes y adultos y se daba según el recuento de linfocitos T y era TCD4, que era un indicador para el SIDA. Y este se dividía en cuatro clasificaciones, que era una infección asintomática, la segunda era un síndrome de linfadenopatía crónica y anteriormente se llamaba presida o síndrome gay. La tercera clasificación era un complejo relacionado con SIDA y pues la cuarta clasificación ya era el SIDA completo. Ya los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades tratan de actualizar esta clasificación y pues hacen una clasificación de una forma más específica. Y la verdad es un poco mejor porque ya involucra las enfermedades para cada apartado. Y ahorita les menciono, por ejemplo, el grupo 1 es una infección aguda y estos pacientes van a llegar, por ejemplo, con un síndrome de tipo mononucleosis con meningitis aséptica común o meningitis aséptica que esté relacionada con una seroconversión por anticuerpos, obviamente, es del VIH. El grupo 2, que es una infección asintomática, y el grupo 3, que es una linfadenopatía generalizada persistente. Es posible que en estos pacientes podamos palpar los ganglios linfáticos, que estos sean de 1 o más centímetros, que estén en 1 o 2 sitios más extragenitales, y estos pueden llegar a percibirse desde 3 a 5 meses y puede que no haya enfermedades concomitantes diferente a la infección por VIH. Y pues el grupo 4, que son otras enfermedades, y pues dice que aquí no es un requisito que haya linfadenopatía antes. Claro. Sí, aquí es un poquito más específico. El síndrome de este tipo mononucleosis, pues es donde vemos esta manifestación cutánea. Me imagino la vamos a checar. La linfadenopatía, entonces imagínense, esto es un síntoma que a veces no le prestamos mucha atención, ¿no? Cuando vemos a algún paciente. Y a veces, imagínense el tiempo de que puede pasar de una infección aguda que se presenta en promedio 2 semanas después del contagio y luego pasar a la fase asintomática que puede ser tan larga como hasta de 10 años. Pues aunque le preguntamos al paciente, oye, ¿alguna vez usted se sintió mal? Y eso a lo mejor ni se va a acordar, ¿no? Y aquí no hablando de manifestaciones cutáneas, pero sí es importante que ustedes tomen en cuenta esta linfadenopatía, porque, oiga, tengo unas bolitas aquí, pero, eso debe haber sido alguna infeccióncita de la garganta o algo. Entonces, ahí yo creo que a veces se pasa muchos diagnósticos, ¿no? Porque no buscamos un poquito más en los pacientes de pensar en un VIH. No sé si ustedes lo hayan visto en clínica, pero así en una clínica sin otros síntomas a veces no pensamos en la enfermedad, ¿sí? Ya el grupo 4, bueno, pues ya hay todo lo que pueda haber. Sí, de hecho, pues ya el grupo 4 se va a dividir en subgrupos desde la A hasta el subgrupo E.
Y pues, por ejemplo, en el subgrupo A va a haber una enfermedad constitucional. Ya vemos que la fiebre en el paciente persiste más de un mes, hay una pérdida mayor del 10% y pues la diarrea es persistente, por lo que hacen que se genere también mayor pérdida de peso. El subgrupo B, que es una enfermedad neurológica, ya el paciente llegue a presentar demencia, mielopatía, neuropatía periférica. El subgrupo C, ya empiezan a existir estas enfermedades infecciosas agregadas y aquí también se va a dividir en otras categorías, por ejemplo, la categoría C1, que van a llegar a presentarse enfermedades infecciosas específicas agregadas, por ejemplo, una neumonía por Pneumocystis jirovesi, toxoplasmosis, candidosis esofágica y bronquial o pulmonar, que van a empezar a ser agregadas y oportunistas. Y aquí también se presenta la categoría C2, que son otras enfermedades infecciosas específicas, como la leucoplasia vellosa, el herpes zóster, multidermatómico. Y pues la candidosis, que lo vemos regularmente en la mayoría de los pacientes con SIDA. Y pues el subgrupo D, la siguiente, por favor. Y que ya empiezan aquí los cánceres secundarios, como lo es el sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin y el linfoma cerebral primario. Y pues ya el último, que es el subgrupo E, que empiezan otros padecimientos más complicados, como una neumonitis crónica linfoide intersticial. Se corta un poquito, ¿no? ¿O es a mí? ¿Sí se escucha? Sí, sí, va bien. Sí, a ver, déjenme ver. Ajá. ¿Sí, doctora, me escucha? Sí, 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 ahora sí. Ok. Y aquí les hago una pequeña referencia y una pequeña comparación de lo que vemos en el libro del doctor Arenas y en el doctor Amado Saúl, en el cual todo estos subgrupos nos sirve para hacer un buen diagnóstico, y aparte nos vamos a hacer referencias a estos cuadros en los cuales se clasifican de acuerdo al recuento de los linfocitos TCD4, y se van a dar cuenta adelante que es muy importante estos recuentos de linfocitos, porque de acuerdo a estos recuentos nos llegan a presentarse manifestaciones cutáneas específicas. Y pues ahí en los cuadros, en ambos podemos observar que el mayor empieza de 500 células sobre microlitros, luego de 200 a 499 células sobre microlitros, y en la última categoría son de menos de 200 células sobre microlitros, y de acuerdo a eso se van a dividir en los subgrupos que les he presentado, desde la 1 hasta el C3, y ya nosotros nos vamos a fijar de las manifestaciones cutáneas que llegan a presentar, y de acuerdo a los linfocitos, al recuento de los linfocitos, ya los vamos a poder dividir, por ejemplo, en una fase asintomática aguda, que es la primaria, o una linfadenopatía generada persistente. Llega a presentarse la segunda fase, que es la sintomática, hasta finalmente con estos datos llegar a diagnosticar lo que es el SIDA. La siguiente, por favor. ¿Ok? Y ya como les había dicho, de acuerdo a este recuento de linfocitos CD4, se van a presentar estas manifestaciones dermatológicas, y se van a dar cuenta que tienen demasiada relación. Por ejemplo, un recuento de linfocitos CD4 menor a 50, lo que nos va a presentar es un prurito, una cerosis, menor a 100, una dermatitis seborreica severa, enfermedades como angiomatitis basilar, el herpes recurrentes, la criptocosis. Si llega a presentarse CD4 menor a 150, va a haber histoplasmosis, sarna noruega. El menor de 200 células sobre microlitos, pues la erupción papular pruriginosa del SIDA. De 250 a 300 ya llega a presentarse la foliculitis eosinofílica, menor a 250 la coccidioidomicosis cutánea, y si se da más bajo que 350 de células sobre
microlitros, pues ya el herpes diseminado. Sí, aquí vemos, por ejemplo, muchas micosis que generalmente no afectan a la piel. Por ejemplo, la criptococosis, la histoplasmosis, pues no, la coccidioides sí, pero criptococosis, histoplasmosis no es acuérdense que los hongos tienen predilección por ciertos tejidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los dermatofitos, pues por los tejidos donde hay queratina, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y la criptococosis generalmente tiene predilección por sistema nervioso central, la histoplasmosis por retículo endotelial. Entonces, generalmente lo que comúnmente se espera en la histoplasmosis son manifestaciones pulmonares. Que las cutáneas no son las más frecuentes. Entonces, estas presentaciones en piel ya nos habla de inmunodeficiencia. Uh-huh. Así es, Doc. Y ya de manera muy general y dándole una pequeña introducción a lo que ya viene el cuadro clínico, les platico que las manifestaciones dermatológicas se van a dividir en grupos. Se van a presentar 4 grupos. Esto es de una forma muy didáctica, lo divide el libro del doctor Amado Saúl. Y, por ejemplo, el primer grupo es el síndrome retroviral agudo. El segundo grupo es el VIH ya establecido y ya pues aquí se van a presentar enfermedades inflamatorias, infecciosas, y entre las infecciosas entran enfermedades oportunistas virales, bacterianas, micóticas y parasitarias. El tercer grupo es el síndrome de reconstitución inmunológica y el cuarto grupo son las neoplasias. Así es, con este cuadrito ya se entiende perfectamente qué padecimientos en cada grupo, ¿no? Uh-huh. Así es, doctora. Y la siguiente, por favor, Adri. Y ya son cuadros para hacer referencia, ¿no? Sí. Disculpen que se ve tan amontonado y no tan didáctico, pero es para entender un poco de que cómo estas divisiones nos hacen llegar a entenderlas y ver cómo poco a poco las manifestaciones cutáneas, desde una infección bacteriana y viral que puede llegarse a presentarse muy leve, hasta unas neoplasias como un sarcoma de Kaposi que puede llegarse a presentar de una manera grave, y como marca el libro del doctor Amado Saúl, hasta llegar incluso hasta la muerte. Y pues aquí en el libro del doctor Arenas hace una división entre las cutáneas del SIDA y las que se llegan a presentarse al inicio por el VIH. Así Y pues es. eso es de una manera muy general. Ahorita mi compañero Daniel se va a adentrar un poco más al cuadro clínico. Y pues eso sería todo de mi parte, doctora. Muy Muchas bien. gracias por su O sea, atención. ven, con esto ya tenemos un panorama, bueno, entender las características de la enfermedad, las bases, y bien, o sea, son múltiples las manifestaciones cutáneas, ¿no? Algunas que nosotros podemos ir tomando así como marcadores. Si nosotros vemos sarcoma de Kaposi aquí en México, en lo primero que tenemos que pensar es en un VIH. Si vemos un paciente con una candidiasis esofágica, en lo primero que tenemos que pensar es un paciente con VIH. Foliculitis eosinofílica, angiomatosis basilar, o estas criptococosis, estos moluscos grandes en cara, o sea, todo eso son así como que algunos que, ¿no? Y por eso también lo que yo siempre les he insistido es que siempre que veamos a un paciente con una infección por contacto sexual, pues hay que pedirle VIH, hay que solicitarlo. Uh-huh. A ver, empezamos, Eduardo. Sí, doctor, ahorita que me haga el Ok. favor de proyectarlo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las manifestaciones cutáneas del SIDA y como ha explicado la doctora todos estos días, es una miscelánea de todos los temas acerca de los que hemos visto, porque las manifestaciones cutáneas del SIDA van a expresarse a partir de la piel. En la piel vamos a encontrar datos clínicos los cuales nos van a orientar acerca de lo que es el SIDA.
La siguiente, por favor, Adri. La siguiente. La siguiente. Avánzale más, por favor, por favor. Ahí, 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 ahí. Ahí. Ujú. Sí, bueno, de acuerdo al doctor Amado Saúl, las manifestaciones dermatológicas del SIDA las va a dividir en grupos. Las va a dividir en un síndrome retroviral agudo, en un VIH establecido. De acuerdo con el VIH establecido, va a dividirlo en manifestaciones inflamatorias, en manifestaciones infecciosas, y dentro de las infecciosas va a dividirlo en manifestaciones clínicas virales, bacterianas, micóticas y parasitarias. También otra de las manifestaciones dermatológicas va a ser un síndrome de reconstitución inmunológica, que más adelante les voy a explicar qué es, y también neoplasias. Bueno, ahorita les voy a comenzar a hablar acerca del síndrome retroviral agudo. Bueno, el síndrome retroviral agudo va a ser la infección aguda que se va a dar a cerca del 90% de los pacientes que van a desarrollar síntomas acerca del VIH inespecíficos, como son la fiebre. Van a tener también fatiga, van a tener un exantema maculopapular y van a tener también mialgias. Van a también a manifestarse aproximadamente 6 semanas después de la primoinfección, y tienen una duración variable desde unos días hasta varios meses. Bueno, aquí lo importante del síndrome retroviral agudo es, mencionaba la literatura, que era de que lo podían presentar desde el 50 hasta el 99% de los pacientes que tienen una primoinfección acerca del VIH, del SIDA, pero pues también pueden llegar a no presentarlo. Pero esos pacientes pueden llegar a presentarlo desde el 55 hasta el 90%, pero van a tener una recuperación espontánea, por lo que los pacientes pues, no le van a llegar a tomar importancia acerca de que pues pueden llegar a tener pueden llegar a tener manifestaciones cutáneas del SIDA. Bueno, yo aquí les insistiría, ¿sí? Porque bueno, pues es lo que vemos un poco en nuestro medio, tomar muy en cuenta los diagnósticos diferenciales. O sea, con todo eso que tú nos dices, ¿en cuántos diagnósticos pudieran ustedes pensar un paciente que tenga fiebre, ataque al estado general, un exantema, mialgias? En nuestro medio, ¿qué tantas patologías podemos pensar que se puedan relacionar? Bastantes, pero pues igual se puede llegar a tomar en cuenta aquellas personas que tienen como factores de riesgo, como mencionó mi compañera Marce, que son pues personas homosexuales, personas que pues, trabajan de prostitutas y pues todo eso. Pero no se crean que ahorita acuérdense que el segundo grupo realmente son heterosexuales, ¿sí? O sea, y a veces, de hecho, lo que se ve en la práctica es que muchas veces empieza la esposa, pues la esposa oficial, digamos, ¿sí? Empieza con el diagnóstico, las manifestaciones. Y a partir de ahí, entonces ya se ve que el esposo, y ya se ve que las conductas del esposo generalmente son las que son de riesgo. Entonces, yo a lo que voy es, por ejemplo, incluso dengue, yo no le diría así, dengue, zika, chikungunya y ahorita hasta COVID, ¿sí? Entonces, dentro del protocolo a veces que tenemos, o sea, bueno, que ya se pueden detectar anticuerpos para dengue, pues no dejar pasar que también pudiera ser, ahí sí, si ustedes lo ven, lo sospechan, pues pedirle VIH, de verdad. O sea, eso es lo que tendríamos que hacer en un protocolo de un paciente que nos llegue con estas manifestaciones, ¿no? Todo esto y el exantema, linfadenopatía, y o sea, y no logramos identificar nosotros. A veces pueden cursar con diarrea. Lo ven que en el COVID también hay diarrea, ¿sí?
Entonces, ahí está que cuando nos ponemos así de que, no, ahorita todo es COVID, todo es COVID, todo es COVID, ¿no? O cuando era Zika, todo era Zika. O chikungunya, todo era chikungunya, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que estar muy atentos porque tenemos todas estas patologías muy similares, virales. Entonces, no hay que olvidar el VIH. Y ya lo mencionaban, Chiapas está entre los estados más afectados. Entonces, si vamos sumando todo eso, y muchas veces, ¿cuándo se pide VIH? Casi no, Cuando, doctora. cuando la persona se va a casar o algo así, se pide Pero, como... pero eso, hasta eso, sí, qué bueno que haces ese comentario, Jaime. Pero eso incluso con la autorización de los que se vayan a casar. No es como el BDRL. El BDRL no le piden permiso a nadie. En el VIH sí, hasta si ustedes han visto cuando le pido a los pacientes en el ISTEL, le digo, ¿sabe qué? Le voy a pedir esto por protección, ¿no? Pero de que el paciente esté enterado y en laboratorio les hacen firmar la autorización. Es que ahorita ya llegó la enfermedad con esto de los derechos humanos, entonces no a cualquiera le pueden pedir, tenemos que informar, tenemos que pedir la solicitud, o sea, no es tan fácil. Pero bueno, la cosa es que piensen en que cualquiera de estos síntomas que son de las enfermedades que tenemos en nuestro medio puede ser también un VIH, ¿ok? Sí, sobre todo este síndrome retroviral agudo va a presentarse, como ya había mencionado mi compañera, como ya habíamos visto que hay fases del SIDA, es un fase agudo. Este síndrome retroviral agudo se va a presentar en esa fase en la cual se va a presentar porque es una primoinfección. Y pues como ya les había mencionado, va a ser que se llega a presentar fiebre, fatiga, mialgias y sobre todo un exantema maculopapular. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta diapositiva vamos a ver lo que es el exantema maculopapular, que va a ser simétrico, que va a afectar principalmente lo que son las palmas de las manos y también las plantas de los pies. Y también se va a llegar a describir lo que es una urticaria, alopecia, úlceras orales, sobre todo van a ser aftas orales, candidiasis orofaringea, intértrigo, genitocrural, agudo, eritema multiforme y síndrome de Stevens-Johnson. Bueno, los exantemas van a llegar a presentar la infección de las células de Langerhans y las lesiones orogenitales, que son sitios de inoculación viral. Debido a que son muy inespecíficas, las dermatosis y la duración de estas, es difícil llegar a realizar un diagnóstico. Bueno, ahí como podemos ver en las imágenes, vamos a encontrar que es una dermatosis que puede llegar a estar localizada principalmente en lo que sería en el tronco, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Pero, ¿qué podemos observar acerca de esto? Es de que son como pápulas Sí, es, maculopapulares, pápulas eritematosas que son muy similares todas, ¿no? En cuanto a tamaño y todo, así aisladitas. Un exantema maculopapular que nos lo puede dar incluso también una reacción medicamentosa, ¿no? sí, Sí. sí, sí. Ujú. La siguiente, por favor. Bueno, eso, lo que acabo de mencionar fue cuando ocurre una primoinfección, que pues también puede llegarse a dar cuando ya hay un SIDA establecido. Y como lo divide el doctor Ramón Saúl, cuando hay un SIDA establecido es cuando existen menos de 200 células por campo. Y bueno, vamos a encontrar reacciones inflamatorias, como son la foliculitis eosinofílica, que pues como ya lo hemos visto, una foliculitis va a ser específica del VIH y es una dermatosis en la cual va a estar comprometida la inmunidad humoral con niveles altos de IgE, que pues son, también van a estar altos los niveles de eosinófilos.
por lo que se puede caracterizar por una reacción alérgica. Lo que vamos a encontrar aquí es que van a formarse pápulas foliculares, milimétricas, eritematosas y puriginosas, y que van a predominar en el tronco, como ya les había mencionado, y van a estar en la porción proximal de las extremidades. Bueno, aquí miren, generalmente la foliculitis, acuérdense que generalmente son asintomáticas, no son pruriginosas. Quizás aquí confundiríamos o tendríamos que hacer diagnóstico diferencial. Uno, la foliculitis por Pityrosporum, que esas sí pueden ser pruriginosas, ¿sí? Este, eh, y en todos estos pacientes, cuando nosotros se sospecha o si ya hay un SIDA establecido, pues hay que hacer estudio histopatológico también casi de todas las lesiones cutáneas, ¿no? Porque se pueden confundir muchas patologías, pero quizá con la foliculitis por Pityrosporum o una dermatosis acneiforme, a veces por medicamentos, esteroides o complejo B, que dan también papulitas, así es una erupción muy monomorfa, ¿no? Muy parecida a todas las lesiones. Quizás con esos dos yo haría el diagnóstico diferencial de estas, ¿no? Ajá. Sí, y sobre todo en estas manifestaciones clínicas del SIDA, como es la foliculitis eosinofílica, pues se llegan a dar lo que sería el tratamiento específico, ¿no? A lo que sería estas dermatosis, como en la foliculitis eosinofílica, pues el tratamiento ya sabemos que van a ser esteroides tópicos, también antibióticos orales y tópicos y antihistamínicos. Bueno, ahora es acerca de la erupción papular pruriginosa, pues como su propio nombre lo dice, pues va a ser una manifestación clínica que se va a presentar este, que se va a presentar en el cuerpo de las personas. Sobre todo va a afectar lo que sería la cabeza, el cuello, el tronco y extremidades superiores. ¿Y cuál va a ser la característica de esto? Van a ser pápulas que pues llegan a medir entre 2 a 5 milímetros. Y pues igual como ya habíamos visto, que van a hacer el tratamiento va a ser a base de fototerapia, de pentoxifilina, talidomida, pues, pero pues eso pues sabemos que no se va a dar en personas que son, que están en edad reproductiva, y también y antihistamínicos. Sí, que esto se ha visto, son estos pacientes y están rascándose todo el tiempo y a veces se confunde con escabiasis también, pero ellos todo el día están rasque, rasque, rasque y tienen esas papulitas y se dice, bueno, que sí, ya es como en la etapa final, digamos, un poquito de la enfermedad. Entonces, con esto a veces nos ayuda para ver qué tanto estos pacientes realmente están respondiendo a los tratamientos, ¿no? Sí. La siguiente, por favor. Bueno, sobre todo este tipo de personas que llegan a manifestar la enfermedad van a tener manifestaciones clínicas como sería el prurito, que es una de las manifestaciones más comunes del VIH, pero pues como sabemos hay que hacer diagnóstico diferencial pues de todas las dermatosis que hemos observado. Y la fisiopatología del prurito, pues aún es un enigma en el VIH, ya que se cree que tiene relación con la pérdida de péptidos neuronales. Y el prurito va a ser, en el tratamiento va a ser orientado a mejorar la sintomatología, como ya hemos visto, y sobre todo la calidad de vida. Bueno, como vemos en las personas que tienen VIH van a tener una mayor proporción de presentar farmacodermias, ya que están más dispuestas a tener un número mayor de reacciones adversas a los fármacos. Este, Sobre todo las manifestaciones clínicas van a ser variadas y van a variar desde un exantema morbiliforme hasta una necrólisis epidérmica, como ya hemos visto en los anteriores temas.
El 50% de los pacientes que llegan a recibir, sobre todo un tratamiento a base de amoxicilina con ácido clavulánico, pues llegan a desarrollar el exantema, ya que este tratamiento, sobre todo para las infecciones, llega a presentar un mayor número de manifestaciones clínicas. Bueno, el otro medicamento que es muy frecuente, y eso es, son las sulfas, ¿eh? Esto sí, con las sulfas es, creo que más hasta que la amoxicilina, ¿sí? Eh, y esto se veía en pacientes cuando los trataban con pues, por las neumonías y eso que sufrían, ¿no? Entonces, con esto hay que poner mucha atención y aparte también ahorita hay reacciones también algunos retrovirales, ¿no? Pero trimetoprim y amoxicilina, ¿sí? Que quizás serían de los más frecuentes. Uh-huh. Sí, de las manifestaciones clínicas de farmacodermias, los que mencionaba la literatura que el trimetoprim con sulfametazol son los que llegan a presentar más reacciones adversas. La siguiente. Y retrovirales también, o sea, cuando vemos que un paciente tiene una respuesta, o sea, le empezamos algún tratamiento que ahorita vienen combinados, entonces por eso hay diferentes como que grupos, ¿no? O se tendrían que dar por separados en algunos pacientes, pero lo que más se han visto es la nevirapavina y el abacavir, ¿sí? Entonces habría que de esto, pues se cambia a otro grupo y así se va viendo la combinación que se le pueda dar a los pacientes, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí. La siguiente, por favor. Ahí está, ¿no? La siguiente. Sí, Dani, es esa. Sí. Eritrodermia. Y dermatitis seborreica. Bueno, Ajá. otra de las manifestaciones clínicas que van a presentar, sí, otras de las con que tienen VIH los va a llegar a presentar. ¿Y cuáles son estas manifestaciones? Pues ya habíamos visto que una dermatitis seborreica, van a presentar una dermatosis que es en la cara o en el cuero cabelludo, pero en las personas de VIH se presenta más en la cara, sobre todo en el dorso de la nariz y todo eso. Bueno, la morfología típica de la dermatitis seborreica va a ser un eritema y escamas amarillentas y oleosas. Y Se sale un poquito de la topografía, o sea, se les une prácticamente todo, ¿no? Lo que es en la zona centrofacial con las zonas preauriculares y en el tórax cuando afecta, pues ya no es la partecita central, sino es prácticamente desde los hombros hasta el esternón, que está todo, o sea, es muy marcado y en el dorso también, ¿no? O sea, sí se sale, o sea, eso sí, igual sería parte del protocolo cuando vemos estos pacientes con estas dermatitis seborreicas muy, muy agresivas, ¿no? Sí, y sobre todo, pues la dermatitis seborreica, sí va a ser muy frecuente en este tipo de personas y ya va a estar relacionada con una disfunción inmune cutánea, la cual va a estar alterada por una relación huésped-levadura. Bueno, también la eritrodermia, como ya habíamos visto, es puede estar muy relacionada con una dermatitis atópica, con la psoriasis, con farmacodermia, con síndrome hipereosinofílico y linfoma cutáneo de células T. Ahí como podemos observar en las imágenes, la eritrodermia, pues va a estar caracterizado por ver una dermatosis que es mayormente generalizada y pues ya vimos el tipo de lesión que está en la piel. Sí, se llama el síndrome, por decir, del hombre rojo, ¿no? Porque Sí, así se sí. va, todo rojo con algo, ya cuando está en una fase un poquito de escama superficial. Y aquí en estos pacientes a veces hay que tomar biopsias de piel de diferentes partes del cuerpo, o sea, es un mapeo biopsia, se toma de un brazo, del tronco, de una pierna, así, porque a veces no es fácil encontrar
por ejemplo, si es un linfoma o algo, no son fáciles de diagnosticar con una sola biopsia. Ujú. Ujú. La siguiente, por favor. Adrián. Bueno, seguimos con las dermatosis cuando ya se tiene un SIDA establecido, que pues como recordamos es cuando tiene un menor número de células por campo, que es menor de 200 células por campo. Eh, Vamos a encontrar también leucoplasia oral vellosa, que pues como vemos en las imágenes va a ser caracterizado como va a estar relacionado con un vínculo con el virus de Epstein-Barr y va a predominar en lo que serían los bordes laterales de la lengua. Pero pues esto va a carecer de valor pronóstico, pues ya que puede llegar a presentarse también generalmente. Generalmente la terapia es acerca de aciclovir, pero pues otro tipo de manifestaciones cutáneas que pueden llegar a tener los pacientes con SIDA es muy frecuente la varicela, ya que la varicela puede llegar a darse de forma progresiva o también de forma verrugosas y se puede acompañar de neumonía, encefalitis y lesiones de las vísceras, de órganos. Y generalmente es grave y pues llega a ser diseminada con necrosis y neuritis. Sí, o sea, miren, esto de la neuritis, a veces hemos visto pacientes con VIH, o sea, ya diagnosticado, tienen varicela y no han salido del cuadro de la varicela y presentan herpes zóster. O sea, sí, increíble, o sea, es muy, muy aparatoso. Ujú. Sí, también otra de las manifestaciones infecciosas son que pueden llegar a presentar un herpes simple, ya sea bucal, genital y perianal. Bueno, el herpes simple se va a caracterizar por ser una dermatosis que llega a ulcerarse. Este tipo de manifestación clínica particularmente llega a ser en la zona perianal, pero pueden evidenciarse en zonas como, bueno, pueden evidenciarse como placas verrugosas, y pues como ya sabemos el tratamiento que va a ser acerca también a base de aciclovir. La siguiente, por favor. Bueno, que aquí acuérdense que en el herpes simple, y como se mencionaba, cuando vimos herpes simple, que lo menciona también mucho el doctor Amado Saúl, cualquier úlcera perianal que no ceda, ¿sí? Y sobre todo si es un paciente VIH, lo primero es pensar en un herpes simple, porque estas se prolongan, o sea, se hacen crónicas, no son los cuadros que estamos acostumbrados a ver de que con o sin tratamiento el herpes simple se va a autolimitar. En esas zonas, en estos pacientes, las úlceras se hacen crónicas, ¿no? Ajá. Sí, como dice la doctora, pues es una úlcera que no llega a ceder en la zona perianal, pues hay que hacer sospecha acerca de una manifestación clínica del SIDA. Bueno, otra de las dermatosis que podemos encontrar en el SIDA es el molusco contagioso, que como ya hemos visto en el tema anterior, que estas llegan a ser vesículas, que están umbilicadas. Bueno, este tipo de dermatosis van a ser ubicadas mayormente en lo que sería en la cara, en los genitales, y pues, a veces pueden llegar a ser de gran tamaño, como mayor de 1 centímetro, y regularmente son abundantes a nivel de la cara. Como ya hemos visto, el tratamiento del molusco contagioso pues es el curetaje, la electrosecación y también el Ikimot y Mikimot. Bueno, en estos pacientes, acuérdense que el molusco, así, en niños, cualquier parte del cuerpo, en adultos, generalmente si es por contacto, se presenta mucho en el área genital. En pacientes con VIH, por ejemplo, es muy frecuente verlos en cara y son así hasta de 1 centímetro. Aquí la cuestión es que aunque nosotros veamos estas lesiones umbilicadas, brillantes, la característica del molusco, hay que hacer estudio histopatológico porque se puede confundir con histoplasmosis cutánea, con criptococosis cutánea. Llegan a tener lesiones así tipo moluscoide. Entonces, hay que hacer estudio histopatológico. Aquí sí no nos quedamos como en el niño, que no se envía patología generalmente, ¿no?
Ujú. Sí, también los pacientes con SIDA podemos encontrar como ya hemos visto, que se encontró el herpes simple, también se puede llegar a encontrar lo que es el herpes zóster. Pues como ya hemos visto que el herpes zóster puede llegar a ser formaciones de ampollas con grandes manifestaciones, pero estos van a seguir lo que serían los dermatomas. Y como pues ya hemos visto, el tratamiento va a ser a base de aciclovir. También este tipo de manifestación cutánea puede llegar a acompañarse de una encefalopatía viral. Bueno, aquí, pero herpes zóster tenemos chorrocientos, ¿no? Pero hay ciertas características que nos debe hacer pensar. Uno, que afecte más de un dermatoma, ¿sí? Ujú. Dos, generalmente, por ejemplo, en pacientes jóvenes, uno, ni vemos generalmente un herpes zóster tan agresivo, y en estos pacientes las lesiones también tienden a ser muy hemorrágicas, necróticas, dejan cicatrices muy marcadas, o sea, aquí abusados, ¿no? Y que dura más del tiempo convencional. Entonces, pacientes jóvenes con un herpes así agresivo o en paciente a cualquier edad que sea más de un dermatoma y manifestaciones así, vesículas hemorrágicas, necróticas, tenemos que pensar en inmunodeficiencia, sobre todo VIH. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, también va a ser muy común que se presente infección el virus del papiloma humano, como ya hemos visto, que pues se va a presentar mayormente por unas verrugosidades, que los tipos más frecuentes que se pueden llegar a presentar para carcinoma epidermoide son el 16 y el 18, que se van a llegar a presentar también en la mucosa oral. Es- pero también algo importante es que la localización llega a ser atípica y a- se puede llegar a malignizarse, como ya les había mencionado, que pues se puede llegar a malignizar a un carcinoma epidermoide. Sí, eso es muy frecuente, ¿eh? Entonces, igual, si ustedes ven estas masas así, sobre todo, por ejemplo, es relativamente frecuente, hablando de esto específicamente, esas lesiones perianales y vemos como una verruga así grandota, hay que tomar biopsia, porque ya puede ser, podemos encontrar BPH, pero ya con datos incipientes de un carcinoma epidermoide, ¿sí? Y eso sí se ve. Entonces, biopsia. Doctora, disculpe una pregunta. ¿Y el tratamiento antirretroviral ahí no le llega a afectar a lo que es el virus del papiloma humano, digamos, a que no se presente también, o si es necesario llegar a usar otro medio como el Imikimoto o algo? Ah, no, sí, sí hay que tratarlo con imiquimo. No, no, el tratamiento antirretroviral no tiene efecto sobre el BPH. La siguiente, por favor. A ver. Bueno, otra de las manifestaciones cutáneas del SIDA, pues vamos a encontrar manifestaciones bacterianas, como son el sífilis, pero pues aquí el doctor Ramón Sobul lo divide como sífilis y sífilis maligna, en la cual, en la sífilis, pues como ya sabemos, la manifestación cutánea va a ser un chancro, doloroso, que se va a ulcerar, es una úlcera que va a ser dolorosa, y pues en la sífilis maligna, pues también se va a hacer, se va a llamar también sífilis nodoulcerativa, ya que va a caracterizarse por un cuadro, prodrómico, de fiebre, que va a tener escalofríos el paciente, va a tener dolor de cabeza, malestar general también, sobre todo también pérdida de peso, pues como ya hemos visto que generalmente los pacientes con VIH pues también tienen una pérdida importante de lo que sería de peso, y también van a tener adenopatías generalizadas. Las lesiones de la sífilis maligna van a ser pápulas que van a progresar a evolucionar a placas ovaladas delimitadas, sobre todo que se van a hacer úlceras necróticas.
Bueno, aquí acuérdense, el chancro de la sífilis es asintomático, ¿sí? O sea, acuérdense, las genopatías generalmente también son asintomáticas. Aquí el riesgo es de que ese chancro, el mismo chancro, acuérdense que produce inmunodepresión, o sea, la infección por sífilis. Entonces, lo primero que se ve es que facilita, digamos, la entrada para el VIH. Entonces, muchas veces incluso hasta las manifestaciones vienen en conjunto. Por eso todos los pacientes pues hay que hacerle su protocolo para VIH, pero el chancro es asintomático y ya la sífilis, lo que se presenta, la neurosífilis, acuérdense que, bueno, la sífilis tiene el periodo y la neurosífilis es la sífilis tardía, ¿sí? O terciaria que se llama, y la esperamos después de 2 años. En estos pacientes no, en estos pacientes incluso desde teniendo lesiones con secundarismo pueden tener neurosífilis. Sí, eso puede confundir, por eso es importante tener en cuenta de que se pueden acortar aquí los tiempos de la sífilis, ¿no? Y la sífilis maligna, pues por las características de las lesiones que son muy agresivas y el acortamiento un poquito de la enfermedad, los periodos normales de la sífilis. Uh-huh. Sí, también otra manifestación clínica que podemos observar es un linfogranuloma venéreo, pues que aquí vamos a encontrar, ahí como podemos observar en la imagen, una adenopatía inflamatoria, sobre todo en la parte de la ingle. La siguiente, Así por es. favor. Bueno, otra de las manifestaciones cutáneas del SIDA, pues como ya hemos visto, es una recopilación de todas las dermatosis que hemos visto. Vamos a encontrar una angiomatosis basilar que va a ser ocasionado por la Bartonella hanselae y Bartonella quintana, que va a ser su principal transmisor, es el gato y es considerada como propia del SIDA. Acuérdense que muchas personas tienen esta afección a los gatos, pero la angiomatosis basilar, o sea, no es una infección frecuente en un paciente inmunocompetente, ¿sí? La angiomatosis basilar es una de las manifestaciones así que se relacionan directamente con el VIH-Sida. Entonces, son de los que son así como el sarcoma de Kaposi, candidosis esofágica, foliculitis eosinofílica y la angiomatosis basilar. ¿Ok? Uh-huh. Sí, también como podemos observar, que podemos tener manifestaciones clínicas por una infección del estafilococo aureus, como es una enfermedad oportunista. Pues ahí como podemos observar en la imagen es una manifestación de un impetigo seco. Y pues sí, como podemos recordar que es mayormente ocasionada por lo que sería el estafilococo aureus. Bueno, eso no es impétigo seco. Es un impétigo normal con sus cotras melicéricas. Acuérdense, el impétigo seco es lo que es la pitiriasis alba. Sí, sí, sí. Pero no le hace. Pero sí, bueno, estas infecciones son. Acuérdense en qué edad, por ejemplo, es más frecuente el impétigo. Mm. En la infancia, ¿no? En la infancia, ¿no? Entonces, si nosotros vemos así como un paciente adulto y con un impético de estos así, pues ya con eso tenemos que estar siendo mal pensados, ¿no? Sí, hay que estar muy atentos acerca de esto, ya que el 50% de los pacientes, pues ya, o sea, que no se presentan en la infancia, que se llegan a presentar en la forma adulta, pues llegan a ser portadores también clínicamente de lo que sería el VIH. Uh-huh. La siguiente, por favor. Bueno, también podemos encontrar manifestaciones clínicas micóticas ocasionadas por hongos, como son la candidiasis y la dermatofitosis. Bueno, en la candidiasis, pues ya como nosotros ya conocemos, la candidiasis es una de las manifestaciones más comunes en la que podemos encontrar en la cavidad oral una pseudomembrana que se manifiesta con exudados blanquecinos y también dolorosos, que pueden ser de fácil remoción en lengua, úvula, paladar y carrillos. Ahí como podemos observar en la imagen, es una manifestación clínica también del VIH.
lo que sería la candidiasis. Bueno, también podemos encontrar en personas con inmunosupresión lo que sería la dermatofitosis, que pues, como podemos ver en la imagen, pues es un engrosamiento de la uña, también el cambio de la coloración, eh, puede ser mayormente ocasionado por el tricofito rubrum y también pueden llegar a ser infecciones extensas que pueden abarcar lo que sería inglés y también, pues como observamos en la imagen, onicomicosis subungual. Ujú. Bueno, en la cándida, acuérdense, en pacientes, siempre la cándida la vamos a relacionar con inmunodeficiencia, ¿sí? En los pacientes diabéticos y eso. Pero cuando vemos, por ejemplo, un paciente y vemos lesiones en el paladar y en la úvula, o sea, muy extensas, hay que pensar. Ahora, si aparte ese paciente, a lo mejor en el momento no podemos ver si tiene esofágica, pero si le decimos si tiene molestias para deglutir y todo eso, y sospechamos que es un paciente joven y aparentemente no diabético y que tenga esofágica, o sea, la candidiasis así como tal, no tal, pero la esofágica sí es pensar en VIH. Y la dermatofitosis, por ejemplo, bueno, que puede hacer lesiones muy diseminadas, pero esta que pusiste, esta foto, esta tricofítica blanquecina, vean las uñas muy blancas, eso es muy característico por infección por rubro, pero en pacientes con inmunodeficiencia. Uh-huh. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, otra de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar acerca pues, del hongo, por hongos van a ser una histoplasmosis y también infecciones por criptococos. Bueno, la histoplasmosis va a ser una micosis que puede llegar a ser una micosis pulmonar que va a figurar entre las enfermedades concurrentes más comunes del SIDA. Se puede llegar a presentar entre el 11 al 75% en áreas endémicas y se llega a relacionar con exposición a guano de murciélago. Va a manifestarse por fiebre, por pérdida de peso, tos y disnea. O sea, todas estas manifestaciones clínicas van a ser, como ya vimos, pues generalmente fiebre, pérdida de peso, son como que prodrómicas o muy relacionadas con lo que sería el SIDA. Bueno, en la histoplasmosis, pues vamos a encontrar que van a existir erupciones maculopapulares, que van a ser también erupciones papulopustulosas, musculoides, rosaceiformes, psoriaiformes, o vegetantes, celulitis y eritema nudoso o un eritema multiforme. Pues el tratamiento para la histoplasmosis va a ser acerca de la anfotericina B. Bueno, también la criptocosis es una micosis también que llega a ser una enfermedad oportunista, llega a tener una evolución aguda, subaguda o crónica, y en la piel pues va a depender de su diseminación sistémica. Va a existir lo que sería celulitis, úlceras, hay como podemos observar en la imagen. También puede llegar a presentarse abscesos, pápulas, pústulas, también lesiones vegetantes, también lesiones de tipo musculoide o parecidas a un pioderma gangrenoso o una combinación de las anteriores, y pues el tratamiento va a ser acerca de fluconazol, pues como sabemos es una enfermedad ocasionada por hongos, ¿no? Bueno, pues pero es lo que les mencionaba. En ambas lesiones moluscoides, no son infecciones que generalmente lleguen a la piel, ¿sí? La criptococosis neoformal es más en el sistema nervioso, la histoplasmosis pulmonar. Y vean en las dos fotografías, o sea, realmente, bueno, en la primera se ve así como más aparatosa, pero no dejan de ser como neoformaciones con tendencia a umbilicación, aunque en esta se les ve un centro necrótico. Y las otras, francamente, si yo se las presento, me pueden decir ustedes, pues es un molusco, ¿no? Pero le digo, en cara, en otras partes, por eso hay que tomar estudio histopatológico, porque no lo vamos a diferenciar tan fácilmente. Uh-huh.
Doc, pero ahí se le hace un corte ahí dermatológico o nada más del contenido, por ejemplo, si fuera molusco. No, de preferencia quitar una lesión que esté pequeña. Sí, con un sacabocado, digamos, grandecito, de 5 milímetros, lo puedes quitar. Ujú. Doctor, ya son las 8, no sé si sigo o si ya No sé paso. ustedes. O seguimos el lunes, como Mis quieran. compañeros que digan. Los que trabajan, los que no sé. Sí. El lunes, doctorcita. El Bueno, lunes. ok. Bueno, que pasen bonito fin. Es el último jalón, échenle ganas, por favor. Gracias, Gracias, doctor. gracias,